Muy buenas, vamos allá con este tercer audio que hoy trata sobre el terreno. Pero déjame empezar diciéndote que te han hecho creer que enfermas por mala suerte, por un virus o por una bacteria que te ataca sin piedad, por un tumor o por unos genes defectuosos que heredaste y a los que estás poco menos que vendido. Pero déjame decirte también que esto es solo una fantasía moderna, una historia que te han repetido hasta que te la has creído. Ojo, tú, yo y todos. Es la que conocemos porque es con la que hemos nacido y crecido, que algunos además hemos estudiado y que entiendo que desmontar esto es un poco complicado. Al final, lo que ocurrió hace 100 y pico de años, allá en el siglo XIX, y que ha llegado a nosotros en la forma en que hoy conocemos la ciencia y la medicina, es parecido a lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad o en la política que nos rodea. Y es que no importa la evidencia. Los poderosos solo tienen que inventar una narrativa para que la historia que ellos nos quieren contar encaje de manera más o menos creíble, para que el ciudadano de a pie la acepte más o menos sin rechistar, aunque haya lagunas y vueltas de guión que se contradicen constantemente. Bien, por aquel entonces, en el siglo XIX, Béchamp, que era un biólogo, médico, profesor de química y farmacia y uno de los investigadores líderes del siglo XIX, entre otros, demostró que es la propia enfermedad la que causa gérmenes, que el germen es nada, que el terreno lo es todo. Sin embargo, fueron las ideas de Pasteur, un alumno suyo, que este seguro que sí que te suena del colegio, que decía que los gérmenes eran la causa de la enfermedad. Y esta fue la teoría que ganó. Desde que los poderosos de aquella época popularizaron esta teoría de Pasteur como dogma único y verdadero, eso de que el microbio malo llega desde fuera, toda la atención ha estado puesta en el germen y han ignorado por completo el terreno que lo sostiene. ¿Por qué? Pues porque era mucho más conveniente y más rentable para la industria que nacía en aquel momento, o sea, la farmacológica. Como te iba diciendo, en este cambio de paradigma sobre la salud, participaron aquí en el mundo occidental tanto el famoso X Club como el famoso informe Flexner, que lo que hicieron al final fue moldear una medicina al servicio del mercado. Lo hicieron descartando sin ningún miramiento una riqueza inmensa de saberes milenarios, tanto occidentales como no occidentales. Y eso no significa que fueran menos verdaderos o efectivos, solo que no encajaban en esa nueva visión del mundo que quería control, uniformidad y expansión del negocio. Por eso, cuando hoy escuchas medicina basada en la evidencia, recuerda que esa evidencia depende siempre del marco que decidas aceptar como válido. La medicina que conocemos hoy en día solo ve síntomas sueltos y entiende el cuerpo como si de un campo de batalla se tratase, entre gérmenes y fármacos. Y esto, pues no es así. Por suerte, estamos viendo un resurgir. Cada vez hay más interés por integrar esas ciencias que ya fueron evidenciadas y que son complementarias, que reconocen que el terreno es clave para comprender qué te pasa. Cuando hablamos de terreno, hablamos de tu entorno interno, de tu ecosistema interno, de tu pH, ese índice que mide la acidez o la alcalinidad de tus tejidos, de tu potencial redox, que es esa capacidad eléctrica que tienes para ceder y recibir electrones, es decir, para mantenerte cargado de energía y para regenerarte. También hablamos del agua que circula por tus células, del oxígeno que llega a tus mitocondrias, esas que generan el ATP o la energía gracias a la que vives, del flujo eléctrico que mantiene, por ejemplo, tu corazón latiendo, o de tu sistema nervioso en armonía. Hablamos también de tu microbiota, ese órgano invisible que depende por completo del clima que tú le das. Y también de cómo gestionas tus emociones, porque tu mundo interno es clave para mantener ese equilibrio. Sin embargo, hoy en día, la mayor parte de la gente vive en una burbuja artificial que arruina ese terreno. Personas que solo salen de casa para subirse al coche y ir directamente a la oficina sin ver ni siquiera la luz del sol. Personas que no sienten ni el frío ni el calor estacional porque están entre calefacción y aire acondicionado. Personas que comen ultraprocesados, que intoxican su sangre y acidifican su terreno. Personas que hacen ejercicio pero entre cuatro paredes bajo luces LED que alteran sus ritmos circadianos. Personas que viven pegadas a una pantalla día y noche, bombardeadas por campos electromagnéticos que estresan sus células y rompen su coherencia eléctrica. O personas que cargan con emociones no gestionadas, que no escuchan su cuerpo ni sus conflictos internos y así mantienen su terreno desequilibrado. En este ambiente, dime,
¿qué terreno crees que puede tener un cuerpo? Yo creo que la respuesta es sencilla. Será un terreno oxidado, ácido, pobre en electrones y estancado, como si de un pantano que ya no fluye se tratara. En cambio, un terreno sano sería como el de un río de montaña, rico en oxígeno y electrones, con un potencial redox alto que le permite regenerarse, con una microbiota en equilibrio, con un sistema nervioso que sabe cuándo activarse y cuándo descansar, conectado a los ciclos naturales, a la tierra, al sol, al frío, al calor, a la noche y al día. Mira, hubo grandes investigadores que han sido olvidados, como Enderlein o Naessens, que demostraron algo que Béchamp ya vislumbró años atrás. En nuestro cuerpo hay pequeñas formas de vida o partículas capaces de cambiar de forma según el terreno que se encuentren. Es decir, que cuando el pH es ácido y la energía o el potencial redox es bajo, esas pequeñas unidades se transforman en lo que tu cuerpo necesita en ese momento para adaptarse a un ambiente deteriorado y ayudarte a poner orden. Es decir, que eso que llaman virus o bacterias patógenas no es más que la propia biología intentando limpiar cuando todo alrededor está en caos. Lo mismo hicieron otros como Vincent, que midió el pH y el potencial eléctrico y otros indicadores en la sangre y vieron que los marcadores del terreno podían predecir muchas enfermedades incluso antes de que aparecieran síntomas. Todos ellos y muchos otros, a lo largo de los tiempos, han demostrado algo que nuestra medicina actual ignora por completo, que es el estado del terreno, clave, mucho más importante que cualquier germen aislado. Un ejemplo claro es el Helicobacter pylori, esa bacteria que vive en tu estómago y que se asocia con úlceras y con gastritis. Seguro que, bueno, dependiendo de la fuente que hayas consultado o leído, pues te pueden decir diferentes cosas. O bien que la has cogido en la infancia y que, bueno, pues estaba ahí dormidita y que pues has tenido la mala suerte de que se te ha despertado y ha empezado a hacer su show. O depende también a quién consultes o lo que leas, te puede decir que ni siquiera la forma de transmisión está muy clara. Bueno, es que a lo mejor todo esto que nos han contado no es del todo así. Y es que esa bacteria no tiene que entrar desde fuera para hacer su aparición, sino que forma parte de tu microbiota y que entra en escena dando síntomas en respuesta a un terreno ácido, estresado y desequilibrado. ¿Por qué? Pues porque el terreno que le das con tu alimentación, con tus emociones y con tu estilo de vida, crea el ambiente perfecto en ese momento para que se multiplique. Aquí también hay que hablar de la epigenética, que nos ha demostrado que tus genes son solo instrucciones esperando que tú les des la señal para activarse. Bruce Lipton lo dijo sin rodeos, que la célula responde al entorno que tú le creas, no a su ADN. Por eso es tan importante comprender que la enfermedad nunca es azar. Y entender que si tu terreno es un desierto, intoxicado, estresado y desconectado, tu capacidad para resolver es mínima. Al final hay que entender que la verdadera medicina es comprender que somos un sistema bioelectromagnético en adaptación constante, que tu salud depende del aire que respiras y del voltaje que circula entre tus células, pero también del agua que bebes o de la calidad emocional con la que vives tu día a día. Entonces, si al final quieres tener un terreno fértil, empieza a devolverle su coherencia. Es decir, recupera la tierra que pisas, el sol que te calienta, el agua viva que te hidrata, desintoxica tu alimentación y tu mente, reconéctate con los ritmos naturales y baja esas cargas electromagnéticas innecesarias, escucha y resuelve tus conflictos en vez de ignorarlos, porque al final, cuando haces esto, tu terreno cambia, tu pH se equilibra, tu potencial redox aumenta y tu microbiota vuelve a florecer. Y ahí, en ese terreno, es más fácil resolver, porque ya tu organismo no está luchando por sobrevivir, sino que está viviendo.